Ya estamos de regreso, muchas gracias por continuar con nosotros. Vamos a hablar de un tema de verdad que hay que estar alerta, porque la violencia de género. ¿Cuántas veces hemos tenido personas a un lado que la pueden estar viviendo y no nos damos cuenta, no reconocemos el tipo de violencia? Además de que también podemos estarla sufriendo y tampoco nos hemos dado cuenta. Hoy nos acompaña la doctora Oresta López, ella es investigadora del Colegio de San Luis y vamos a hablar justamente de este tema, la violencia de género en San Luis Potosí. Bienvenida, doctora, ¿cómo está? Muy bien, muchas gracias, feliz año. Feliz año, igualmente. Y justamente empezarlo construyendo felicidad, porque claro, la felicidad se construye, la felicidad de los pueblos y de las familias se construye. Y se construye previniendo violencia y no viviéndola, pero primero hay que identificarla. Desnaturalizarla, efectivamente. Tenemos una historia de violencias en nuestro país, y no hablo no solo de las guerras, ¿no? De las guerras, las intervenciones, las revoluciones que hemos vivido y las guerras actuales, ¿no? Contra el narcocrimen, y estamos hablando de una etapa del capitalismo muy agresiva con las comunidades y las familias. Interiorizamos un conjunto de violencias que aprendemos a veces en los medios, en la comunicación cotidiana, en las redes sociales. Entonces hay mucho trabajo por hacer en las familias, en las instituciones, en la sociedad, en las leyes, en fin, mucho trabajo por hacer. Yo creo que lo más importante es observar muy bien en qué lugar estamos normalizando la violencia. Hace ratito estaba Cris leyendo algo donde habla acerca de los piropos, y es algo que en México hay mucho piropo. Pues sí, pero llega a ser a veces muy, muy violento la forma en la que se expresan con uno, o te hacen sentir tan mal que hay de variedad para un sector, pero para la persona cero que es variedad, o sea, cae muy mal esto y lo hace sentir muy mal. Así es. De hecho es una violencia psicológica, porque claro, a veces los hombres no advierten que si le echan un piropo a una jovencita de 15 años, se siente amenazada, se siente observada, se siente que califican sus cuerpos, y no tenemos nosotras por qué soportar eso. Claro. Sí, tenemos derechos de autonomía sobre nuestros cuerpos, y cualquiera que en un espacio laboral, académico, comunitario, crea que tiene derecho a calificar o descalificar el cuerpo de otras personas, sean personas con discapacidad o sean personas, a veces no son piropos, son comentarios agresivos, claro, ¿no? Que le gritan. Insinuantes. Sí, insinuantes, o verdaderamente agresiones sexuales, verbales, que son amenazantes. Claro. Entonces es diferente, ¿no? Mientras que para alguien cree que así confirma su hombría, claro, haciendo este alarde verbal, calificando a las mujeres que ve, es una violencia muy fuerte. Sí, psicológica, y no lo sexual. sabemos ni las mujeres ni los mismos hombres que lo hacen, ¿no? Así es. Y aquí estamos separando, dice, tipos y modalidades de violencia contra las mujeres. Y entonces el Colegio de San Luis entra a investigar cuáles son estos tipos de violencia. A veces pensamos que violencia se refiere a violencia física, a un maltrato físico, pero no es así, hay diferentes tipos de violencia. En San Luis Potosí existen todos estos tipos de violencia. ¿Cuál es el que más comúnmente se da en San Luis Potosí? Bueno, tenemos en toda la sociedad mexicana muy alta la violencia psicológica, la violencia psicológica que se ejerce, por ejemplo, sobre las niñas, sobre las adolescentes, sobre las mujeres jóvenes, sobre las mujeres adultas y las adultas mayores, en este país es muy alto. Los estudios que se han hecho demuestran de verdad que a lo largo de su vida una mujer, el 70% de las mujeres entrevistadas han hablado de que han vivido alguna forma de violencia. Sí. Eso es lo que muestra la última encuesta nacional, que es una de las más importantes que hace INEGI, que se presentó recientemente el año pasado, y digamos en 2016 esta declaración de violencias estaba el 60% de las mujeres hablaba de que había sufrido algún tipo de violencia
fuera psicológica, sexual, física, patrimonial o de otro tipo. Y en 2021 estamos encontrando, para 2021 y ya estamos en 23, la encuesta mostró que subió un 10%, que en términos estadísticos es altísimo, sí, claro, porque somos una población de más de 120 millones de habitantes. Entonces, que el 10% de esa población haya subido un 10% en lugar de disminuir, claro, con todo lo que se ha hecho, no baja más, ¿no? Es importante reconocer que hay mucho trabajo por hacer. Ahora, si nosotros queremos saber un poco más acerca de este estudio que se hizo y sobre todo de qué se puede hacer también, ¿cómo nos podemos acercar a ustedes o en dónde vamos a poder ver todo esto reflejado? Ok, bueno, afortunadamente aquí en San Luis se está haciendo un buen trabajo en varias instituciones, me refiero a un buen trabajo de prevención. Claro. Pero tenemos grandes desafíos en términos de justicia. Uh-huh. Ustedes saben que en este estado hay una alerta de violencia de género en 6 municipios y que una de las quejas pues ha sido que no se han emitido las sentencias con perspectiva de género. Ese es uno de los grandes desafíos. Pero en materia de prevención, en materia de investigación, hay avances. Por ejemplo, también se ha hecho recientemente un diagnóstico en la Universidad Autónoma de San Luis. En el colegio hicimos también un diagnóstico para ver cómo estaban 20 municipios en términos de violencia. Y ustedes entrando a la página del Colsan, del Colegio de San Luis, que es http colsan.edu.mx, ahí encuentran el laboratorio, la página del laboratorio, y tenemos en un sitio web los datos actualizados de estos estudios de violencias que se han hecho para San Luis. Y también, si ustedes se acercan al laboratorio, tenemos materiales educativos. Hacemos ahora una serie de cursos virtuales para instancias de las unidades de género de diversas dependencias. Estamos ahora haciendo también cursos nacionales con un proyecto que llega a las normales de todo el país, a las escuelas normales de todo el país. Entonces estamos trabajando en ello. Sí, y me parece muy interesante, por ejemplo, hay veces que pensamos o que platicamos, por ejemplo, Adi y yo a veces platicamos, ¿no?, con alguien del Instituto de las Mujeres, y entonces pensamos que conocemos todo y de repente salen cosas y datos que justamente el Colegio de San Luis ha investigado y que no nos damos cuenta que podemos estar viviendo todos los días algún tipo de violencia. Aquí estaba leyendo, por ejemplo, ahorita que hablaba de la violencia psicológica, ¿cuántas veces le hemos escuchado a alguien, a algún hombre que tengamos cerca, que va en el carro y va alguien manejando y por alguna equivocación o pasa algo y dice, ay, tenía que ser mujer, obviamente era mujer, y aquí viene eso, Calladita te ves más bonita, mujer al volante, peligro constante, eres una tonta, no sirves para nada? No sé si los hombres, y lo menciono así, se den cuenta que es ejercer un tipo de violencia psicológica. Entonces hay que poner atención, hombres, mujeres, que bueno que nos estamos dando cuenta que son, que a veces somos violentadas, y que los hombres también lo reconozcan, ¿no? A alguien que se le ocurre decir un piropo en la calle, pues estás ejerciendo, hombre, un tipo de violencia, ¿no? Pero ¿cómo paramos con esto? A ver, alguien que nos dice un piropo en la calle, y que se le contesta también, ejercemos también violencia, entonces, ¿qué debemos de hacer? Bueno, primero tener claro que tenemos derecho a no vivir así. Claro, y le toca, por ejemplo, a las instituciones. O sea, la Secretaría de Comunicaciones y Transportes debe preparar a los conductores para prevenir violencias. Y si, por ejemplo, dentro de un transporte vemos que alguien está agrediendo a las jovencitas o está ejerciendo este tipo de actos, tocamientos, insultos, ¿no? Y que a veces son los mismos, ¿no?, que ya tienen hasta horario para presentarse en las unidades. Y en esos casos le toca a la institución prevenir las violencias. Ahora hay ataques hay botones de pánico, hay otro tipo de medidas que se están haciendo, hay transporte rosa, y podemos levantar una queja, una denuncia contra la institución que no está previniendo violencias. Claro. Es decir, si a usted le dicen, le agrede a algún compañero en su trabajo, es una violencia en el espacio laboral. Si es en la escuela, le toca a la institución escolar. Sí. Si es en la instancia
La plaza pública, por ejemplo, le toca al municipio y hay una instancia municipal. Entonces nosotros tenemos que fortalecer las instituciones para que intervengan en esta prevención. Qué bueno que nos lo dice, aprendemos Sí. mucho, ¿no? No, y sobre todo no tener el miedo, ¿no? Levantar la voz y que se Tenemos escuche. derechos. Sí, que se Sí. escuche. Pues le queremos agradecer muchísimo, doctora, por acompañarnos el día de hoy. De verdad, entren a la página del Colegio de San Luis, ya lo mencionaba, ¿cuál es la página? Es colsan.edu.mx. Ahí Así pueden de fácil, entrar. de verdad. Y si tienen a un hombre cerca, papá, hermano, sobrino, tío, esposo, novio, también involúcrenos en esto para conocer un poquito más acerca de la violencia y lo podamos prevenir. Muchísimas gracias. Muchas Y nosotros gracias. continuamos con más.